¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Cuando se toca el tema económico en estos días en nuestro país, corren las voces de los más ilustrados y de algún otro empresario como Carlos Slim anunciar que lo que hay que hacer de una vez por todas es fortalecer el mercado interno. Este programa está dedicado a explicar qué es eso de fortalecer el mercado interno, porque una vez que se llenan la boca con esa idea, con ese concepto, luego es difícil que nos expliquen. Hemos invitado al secretario de Economía, Bruno Ferrari, y luego a dos expertos, Ernesto O'Farrill y a Fausto Hernández, dos buenos economistas, para que nos den una buena clase sobre eso que se llama fortalecer el mercado interno, a la luz, hay que decirlo, de esta crisis internacional, la recesión en Europa, el proceso electoral complicado para la economía en los Estados Unidos, de Asia, de América Latina, en fin, a la luz de ese contexto internacional, ¿cómo podríamos hacer para aprovechar las oportunidades y, en efecto, crecer el mercado interno? ¿Qué eso quiere decir? Crecer la capacidad adquisitiva, el consumo y la inversión directa en nuestro país. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación de hoy dándole la bienvenida al secretario de Economía, Bruno Ferrari. Secretario, me da muchísimo gusto tenerlo en Espiral. Qué gusto, Ricardo, y qué gusto poder saludar a tu auditorio. Me da muchísimo gusto estar aquí. Pues vamos a explotarlo en serio, uno de los temas más interesantes de este año, a pesar de que tenemos elecciones, más el tema económico, por razones externas y también por razones internas. Primero que nada, quiero rogarle que nos ayude a compartir los elementos de diagnóstico que tiene el gobierno mexicano, que tiene usted desde la Secretaría. A propósito de esto que se anuncia como una crisis, nadie sabrá de qué dimensiones todavía, pero que deriva pues de poca inversión en Europa, mucho temor en Estados Unidos y un asunto electoral delicado y una enorme distancia de México con los mercados asiáticos. Déjeme comenzar con el primer continente. La crisis en Europa, ¿de qué dimensiones se antoja y cómo podría afectar a México? Bueno, mira, Ricardo, yo creo que es un tema muy importante, es un tema que nosotros venimos monitoreando constantemente. Debo decirte que afortunadamente nuestra relación comercial con Europa, particularmente con países que han presentado ya estas circunstancias, como son el caso de Grecia, como podría ser el caso de Irlanda, pues no tienen tanto una relación comercial con nuestro país. Ahora bien, si nos ponemos ya a pensar, todavía Italia, bueno, pero si nos ponemos ya a pensar en España, si nos ponemos a pensar además incluso en el apoyo que existe de los bancos de Francia, las circunstancias que Alemania tendría que enfrentar en todo esto, pues yo lo que te diría inmediatamente es que lo que tenemos primero que poner muy claro sobre la mesa para todo tu auditorio, para ti, es que evidentemente cada vez está más interrelacionada la economía del mundo. Si pasa algo con Europa, necesariamente tiene que afectar no solamente a México, a todo el mundo. Y bueno, evidentemente están pasando cosas todo el tiempo con Europa. Es muy importante también ser muy honestos y darnos cuenta de que las soluciones que se han dado, de cierta forma yo me atrevería a juzgarlas, muchas de ellas como paliativos, ¿no? De que no son soluciones definitivas a un problema que nosotros hemos venido viendo que se está presentando y definitivamente alguien tiene que pagar por eso o tiene que asumir los costos de esto. Me parece que lo que tengo ahí. Digamos, si nos pusiéramos a hablar de los orígenes de la crisis en Europa, le dedicamos el programa al asunto. Por supuesto. Pero me gustaría centrar en las consecuencias. Si bien entiendo la falta de confianza en las instituciones financieras de ese continente, del viejo continente, está haciendo que los inversionistas tengan miedo y estén secando la inversión. Efectivamente. Los bancos no tienen para invertir, mucho menos afuera, en el caso de los bancos españoles. Los capitales que tradicionalmente salían de Europa hacia Estados Unidos, los mercados, van a restringirse y eso afecta a la economía en su conjunto. Sequedad de inversión. Así es, pero creo que lo estás focalizando muy bien, además, principalmente a la crisis de Europa. Yo creo que la crisis que se da en Europa es quizá por encima de la financiera una crisis de credibilidad. De confianza. Es una crisis de confianza porque efectivamente pues tú puedes hacer una operación y esperar recibir dinero de un banco.
pero ese banco no sabe si le vas a pagar, o tú no sabes si ese banco va a tener dinero para pagarte, porque realmente es lo que está pasando en este momento. No se sabe realmente cuál es la solidez que puede haber detrás incluso de los créditos. Y por eso es muy importante que este tipo de soluciones ya no se estén postergando y se tomen de una buena vez. Ahora, eso no se va a resolver pronto. No. Yo miro a Europa como una historia larga para alinear política monetaria de un lado, política cambiaria del otro, y se tardaron casi 3 décadas en hacerlo, de aquí a que puedan alinear política fiscal, a ver si nos tardan otras 3 décadas. Bueno, mira, yo he de decirte, yo vivía allá, viví un buen tiempo allá, me tocaba manejar empresas cuando estaba viviendo allá, y de hecho para mí fue particularmente interesante 2 procesos. Uno, el cambio del calendario al 2000, y otro pues fue precisamente el de definir la zona euro, ¿no? Y el de convertir todas las monedas. Y créeme que fue algo muy complejo. Por ese lado entiendo también la resistencia que puede haber a lo que ahora se dice a veces con mucha ligereza. Que pongan pues las chequeras, ¿no?, al mismo o que vuelvas a poner ritmo, los dracmas, etcétera. Pero no es tan fácil. Es realmente poner en crisis algo que desde hace muchísimos años se ha venido analizando y no se va a resolver en poco tiempo, como tú bien dices. Ahora, lo dice usted muy bien. Yo diría por desgracia, pero a lo mejor acaba siendo virtud. Nuestra relación con Europa no es muy intensa, excepto con España, y ya lo precisaba. Sin embargo, la relación de Europa con Estados Unidos sí es muy intensa. Y nuestro vínculo económico con Estados Unidos pues nos afecta quizá por esa vía. ¿Qué va a pasar con la economía estadounidense en el momento en que Europa tenga esta sequedad de inversiones? Bueno, primero, antes de pasarme a Estados Unidos, yo todavía te acabaré de decir que, sin embargo, en el caso de España, yo veo ya muy sólida la relación, por ejemplo, que hay en los servicios financieros entre México y España. Es muy importante. Los cada que les hace falta dinero, se llevan dinero de México. ¿Cómo no va a estar sólido? Bueno, en los momentos de crisis somos los únicos que dábamos dividendos. Somos su banco. Y bueno, por otro lado, también te diría yo que lo que es la parte de la infraestructura turística ya tuvo un desarrollo muy grande y lo sigue teniendo todavía en la Riviera Maya y en muchos otros sitios. Ha habido muchas y sigue habiendo muchas inversiones de España. ¿Que no se van a continuar en esta crisis? No estoy seguro, porque yo no he tenido todavía ninguna cancelación en ProMéxico. Por eso es que me llama la atención mucho de lo que hay en este sentido. En tercer lugar, te diría que ya estamos en un nivel muy importante de inversión en lo que se refiere al sector aeroespacial. Es algo también en lo que México se ha vuelto el país más apetecible. Pero eso es Bombardier en Canadá, ¿no? No. España también particularmente ha tenido grandes inversiones. Ellos también tienen una participación dentro del grupo EADS de los franceses y hay grandes empresas españolas que han venido haciendo inversión. Y la nueva generación de inversiones de España que yo estaba viendo en México son particularmente para lo que se refiere a energías renovables y son líderes mundiales. 2012, ¿ve ese ritmo de inversión igual? ¿No tiene temor a que se caiga? Yo hasta el momento no he visto retiro de inversiones españolas, particularmente en el área de lo que se refiere a energías renovables y de la parte aeroespacial. Muy bien. Eso me da tranquilidad. Pasemos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, yo quiero ser muy cauto al mencionarte esto. Sin embargo, te debo de decir que nosotros hemos desde el principio de la administración trabajado muchísimo en lo que puede ser la diversificación de nuestros mercados. A diferencia de lo que te decía en Europa, nuestra economía está sumamente interrelacionada con la economía de Estados Unidos. De hecho, cuando empezamos la administración, el 86% de nuestras exportaciones se hacían en Estados Unidos. En la actualidad estamos alrededor del 79%. Pero ha pasado un fenómeno que también creo que es bien importante compartir. A ver, déjame detenerlo aquí, porque este es uno de los puntos que quería abordar más adelante, pero ya que sacó usted el tema. Yo estuve con su predecesor. Ajá. Y con gran desprecio me dijo que nosotros no teníamos nada que hacer en China y que Asia no era un mercado para los mexicanos. Que había que centrarse en efecto en Europa, en América Latina, pero que en China estábamos perdidos y en el resto de Asia. Yo nada más quiero preguntarle si es la misma visión de usted o el gobierno cambió de visión con el cambio de secretario. Bueno, yo te voy a decir que yo no soy mi predecesor, cada persona piensa de una forma distinta y yo ahorita voy a entrar a la parte de Asia, pero te quisiera decir que terminando para acabar con el punto de Estados Unidos, yo lo que sí estoy viendo es que en lo que se refiere a bienes duraderos, por ejemplo, cómo hemos crecido en lo que son nuestras exportaciones a Estados Unidos y ese market share, esa participación de mercado que tenemos en Estados Unidos ha crecido. Así como hemos disminuido en la dependencia o en la interrelación económica, hemos aumentado del 9 a casi el 13% de nuestra participación de las importaciones de Estados Unidos, incluso superando a Canadá. Entonces algo está pasando de que nos estamos diversificando particularmente a Asia y a América Latina. En Asia. Así es. Y al 17% en nuestras exportaciones, y al mismo tiempo yo lo que estoy viendo es que hemos crecido en la participación de mercado de Estados Unidos. Esto es muy importante porque además eso me da
una tranquilidad cauta de que la mayor parte de las cosas que exportamos a Estados Unidos son bienes secundarios. Los utilizan ellos para sus propias exportaciones. Ellos siguen importando bienes duraderos y los automóviles, ya estamos hablando de un 26% de los automóviles que importa Estados Unidos, pues están hechos en México. Y quiero decirte de los camiones, que andamos por alrededor del 70%. Entonces, estamos creciendo nuestra participación, déjeme decirlo, y estamos en ese sentido creciendo nuestra dependencia con Estados Unidos, cosa que es normal en una economía como la que estamos creciendo nuestra participación, pero estamos disminuyendo nuestra dependencia. Crecemos en la participación de mercado de sus importaciones, pero ahora ya no somos el 86% de nuestras exportaciones, sino el 79%. Traemos patas puestas en otras regiones. Y las tenemos que poner cada vez más, precisamente previendo todas estas circunstancias que se están dando en el mundo. Lo hemos platicado mucho con el presidente Calderón y él nos ha dado instrucciones específicas de acercarnos a mercados que estén creciendo, concretamente en Latinoamérica y Asia. En Latinoamérica tenemos una presencia muy importante y un liderazgo muy importante. Los productos mexicanos se ven bien en todo lo que es Latinoamérica. Ahí no voy a hablar de su predecesor, sino del sexenio anterior. Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, predicó una y otra vez que nada teníamos que hacer en América Latina porque nuestros productos competían con los de ellos. Que entonces no había que promover el desarrollo y la exportación hacia allá. Hubo un error en esa percepción. Sí tiene sentido la exportación a América Latina. Por supuesto, además las condiciones cambian. Yo no sé por qué él haya dicho eso, tampoco me quiero comparar con nadie. Ha habido otros que han dicho que la peor política es tener una política industrial. Ha habido muchos durante muchos tiempos y yo creo que es importante. Y el Estado cambia de ánimo con sus personas, y es muy importante tener política industrial, es muy importante no solamente el liderazgo geopolítico que tenemos en Latinoamérica, sino además, ahora sí que viendo las cosas con toda claridad, Asia y Latinoamérica son las zonas de mayor crecimiento en el mundo en estos momentos. Y nuestros socios tradicionales comerciales van a crecer muy poco. Entonces tenemos que estar cerca de Perú, de Colombia, de Chile, en fin, de toda Latinoamérica que están teniendo crecimientos incluso por encima de los nuestros que son buenos. Y tenemos que acercarnos más ahí, por eso seguimos diversificándonos, por eso hemos firmado, el señor presidente ya firmó la Alianza del Pacífico con Colombia, con Chile, con Perú y también México. Estamos buscando una unificación de las bolsas de valores de esos 4 países y también tenemos que ir con toda fuerza, con gran vehemencia a conquistar los mercados de Asia a través del famoso TPP, del Trans-Pacific Partnership, que es la alianza más importante que yo creo que hay ahorita en el mundo. Yo, solo por decírtelo así muy rápido, cuando nosotros firmamos nuestro primer tratado de libre comercio, había 44 tratados en el mundo. En la actualidad hay más de 280. Se ha sufrido una gran erosión por los tratados de libre comercio en el mundo. Por eso es muy importante que ahora no solamente hagamos acuerdos bilaterales, sino regionales y con las zonas de mayor crecimiento. Hay que sumarnos a las áreas de crecimiento del planeta y México está en una de ellas. Este es un país que durante buena parte de su historia en el siglo XX puso la locomotora del desarrollo en sustituir importaciones, que dicho en otras palabras, en construir la economía a partir del mercado interno. A partir de finales de los 80 y los 90, decidimos poner en las exportaciones la locomotora de nuestro desarrollo. Aquí está parte de los resultados, los está dando usted. Sin embargo, hay algunos elementos que nos llaman la atención, nos deben llamar la atención. Saltamos a ese modelo y, sin embargo, en el mismo plazo, el crecimiento anual del país, promedio, ha sido bajísimo. Promedio 1.7 si lo trazamos de los 90 hasta acá. Y peor aún, si hablamos del crecimiento del ingreso per cápita, es decir, no de lo que el país gana como un todo, sino que cada mexicano va ganando. Le doy los datos. De 80 a 90, menos 0.18, perdón. De 1990 a 2000, 1.86 creció per cápita el ingreso de los mexicanos. Y de 2001 a 2010, es decir, el gobierno panista, 0.66. ¿No hay algo equivocado en haber puesto todo en la locomotora de la exportación para producir nuestro desarrollo? ¿No está ocurriendo, digamos, un error en seguir pensando que ahí está la única posibilidad de crecimiento para el país? Bueno, mire, yo creo que la información que das son datos muy relevantes,
pero creo que son parciales. Creo que tendríamos que tomar más datos para entender qué es realmente lo que ha pasado. Si nos ponemos a hablar también del poder adquisitivo que se ha tenido o que se tenía antes en nuestro país, también estaremos hablando de pérdidas de alrededor del 70%. Y el otro día que lo comentaba... Lo que compraba uno con su salario en 1989 y lo que puede comprar hoy con ese mismo salario sería de 70% menos. No, lo que pasaba en ese entonces, en aquellos años, ¿no? Cuando tú tenías que salir incluso a comprar, porque lo que comprabas en la tarde tenía un valor superior al día siguiente y tenías que comprarlo pronto, ¿no? Eran muy diferentes las circunstancias a las que se presentan ahora. Probablemente no hemos crecido con un dinamismo tan grande como el que quisiéramos. La vez pasada que yo decía eso, porque además pareciera que hay que ver dónde está el punto negro en el pizarrón blanco y no ver el pizarrón blanco, la vez pasada que yo comentaba esto decía, bueno, sí, efectivamente, se perdía tremendamente el poder adquisitivo, pero también el salario aumentaba en ese porcentaje. Pues sí, estábamos hablando de aumentos salariales de un 170% y cosas de ese tipo, como si el dinero pues, se sacara de aquí del cajón y no tuviera que pagarlo al país. Estoy hablando de 1994-95, fue la última crisis. Es decir, me está usted hablando de hace 15 años. Te estoy hablando de hace 15 años. Déjalo, lo tengo ahí, porque es como si el enfermo hubiera tenido un problema de corazón y entonces le hubiera incrementado el ritmo cardíaco. O le hubiera incrementado el pH en la sangre. Bueno, aquí nos crecieron los índices de inflación y de deuda, pero hace 15 años que estabilizamos el corazón y que estabilizamos el pH y sin embargo no hemos logrado que exista una mayor tasa de crecimiento como en la mayoría de los países de América Latina o como en los países de los BRIC. Yo coincido contigo, Ricardo, en que nos falta mucho por hacer. Yo estoy de acuerdo en que todavía tenemos mucho por hacer, pero también creo que debo de ser muy enfático y muy claro en algo. Los daños que recibió la economía del país, el prestigio, el nombre del país, por muchas de las cosas que se hicieron en esos años a los que nos estamos refiriendo, incluso antes, fueron muy graves. Fueron décadas y décadas en las cuales el nombre de México se iba yendo al piso porque su credibilidad bajaba. Ahora podemos hablar de reservas superiores a los 144,000 millones, que es el doble de lo que es nuestra deuda externa, cuando en aquel entonces teníamos para pagar 2 o 3 meses, si bien nos iba, y decían, pues dejamos de pagar. O sea, se hablaba de actitudes que definitivamente iban mermando el nombre y el prestigio de nuestro país, que ahora tiene un nombre y un prestigio de una administración, de unas finanzas responsables. Y efectivamente, se ha crecido poco en los últimos el ritmo cardíaco lo estabilizamos. Por lo pronto, pero déjeme preguntarle, por lo pronto, el paciente se estabilizó. Ahora, 15 años de estabilidad, pues empiezan a construir un personaje que no va muy lejos. ¿Por qué no crecemos? Y yo sé que es la gran pregunta, como decían en otros tiempos, la de los 64,000 millones, pero ¿por qué nuestra economía no crece al ritmo de Brasil, de Rusia, de la India, de China, de Perú? En fin, ¿por qué no estamos en ese ritmo de crecimiento? Muchos de los países que mencionas no tenían el ritmo de crecimiento que ha tenido el país, o sea, México, en los últimos años. Pero vamos a irnos a... Bueno, 1.7 de crecimiento no es para colgarse la medallita. Pero hay que irnos a ciertos casos. Por ejemplo, comentas Brasil. Pues uno de los grandes milagros de Brasil, por no decir que el principal milagro de Brasil, ha sido su modificación en lo que se refiere a Petrobras, en lo que se refiere a sus energéticos. Aquí tú sabes que nosotros aprendíamos la independencia, la revolución y la expropiación petrolera. Ha sido un tema muy difícil en el que el presidente ha sido muy valiente para poder hablar de estos temas, pero realmente es muy difícil poder hacer esas modificaciones cuando todavía se requiere ponernos más a tono con lo que requieren las reformas internacionales. Yo te diría, lo energético y Pemex en particular es una explicación. Ahí te va una todavía peor. Si no cumplimos con nuestras asignaturas pendientes, le hace de entrada la reforma laboral, nuestros crecimientos son milagrosos teniendo la situación laboral que tiene nuestro país y la legislación laboral que tiene. Es necesario, es indispensable que se dé ya una reforma laboral que pueda hacer que nuestro país cumpla y esté de acuerdo. Por ejemplo, tu programa, me imagino que hay muchísimos jóvenes que están viendo tu programa. Es importantísimo para esos jóvenes que haya esa reforma laboral porque tienen condiciones de trabajo que de otra forma no se les están generando. La posibilidad de entrar a un trabajo, que no tengas que estar viendo que cuando una persona entra, para que tenga que salir de ella tienen que darle 3 meses, más 20 días al año. Entonces lo que haces es que la gente que lleva más tiempo trabajando la preservas ahí porque te cuesta mucho sacarla. Cuando hay mucha gente que pudiera entrar y que tiene la capacidad de demostrar que merece un puesto. En fin, por hablar de muchas de las reformas que deberían de ser contempladas. Es interesante que luego nos lo explicara más
La productividad... El 50% del mercado laboral es informal, o sea que no está en esas reglas, y solo el 10% está sindicalizado. Pero, a ver, entiendo, la reforma laboral... Pero hay que traer lo informal a lo formal, y también para lo mismo tienes que hacer una serie de reformas que son urgentes, ¿no? Sí, entonces la energética, la laboral, ¿cuál otra? La laboral, yo siento que, por ejemplo, acabamos de cumplir con una que es muy importante, la de la competencia, la ley de competencia, las asociaciones público-privadas que también acaba de lograrse, son muy importantes, pero son movimientos muy lentos. Entonces son reformas cuya solución la encuentra en el Congreso. Sí. ¿No? Bueno, déjeme traer un último tema antes de invitar a nuestros especialistas a seguir esta conversación. De 113 países que más o menos tienen indicadores medidos en esto que voy a mencionarle, México está en el lugar 78. ¿Y cuál es ese indicador al que me refiero? Inversión directa. ¿Sí? Cuando uno mira la inversión que llega a México, ya nos cansamos de hablar del tema, pero es inversión golondrina. La inversión directa, la que construye casas, carreteras, industrias, nos coloca abajo de Camerún, nos coloca, desde luego, abajo de China y de Brasil. ¿Pero estás hablando de periodos de años? Estoy hablando del año pasado, o sea, del año 2011 y del año 2010, que son los dos datos que traigo. ¿Cómo le podemos hacer, secretario, para crecer la inversión directa? Y yo hablo de los capitales mexicanos y de los capitales extranjeros que podrían venir aquí, como le hizo Bombardier en Querétaro, pues a poner una de las grandes industrias de turbinas. ¿Qué tendríamos que hacer para que no fuera solo capital golondrino o mayoritariamente? Ese tema me parece también muy relevante. Los datos que yo te presento son de que en la lista de los 20 países que mayor inversión extranjera directa captan, habíamos salido del lugar 20 hace 2 años y ahorita estamos en el lugar 18. De los países que más inversión extranjera directa captan en el mundo. Y el de la CIA, que es un dato curioso que la CIA tenga esos datos, pero entonces, ¿cuál sería la fuente? Las fuentes que yo tengo son, por ejemplo, te puedo hablar de UNTAD, te puedo hablar de, o sea, son varios. Estamos en el lugar 18, ¿no? Nosotros estamos en el lugar 18 de inversión extranjera directa. De todos, ellos analizan muchos más, pero habíamos salido del lugar 20, de los 20 más importantes. Ahorita estamos en el lugar 18. Y no solo eso, tenemos en lo que va de esta administración ya más de 106 mil millones de dólares captados de inversión extranjera directa. Esta inversión es muy importante porque además creo que también es muy relevante cuando tú hablabas del tema de las exportaciones, que si es confuso o no es confuso. Yo te diría que yo creo que ha sido un gran acierto porque además las empresas que exportan generan sueldos que incluso son superiores hasta en un 37% a los salarios de las empresas que no lo hacen. Y eso también ha hecho que no solo el poder adquisitivo... Las empresas que exportan pagan hasta un 37% en promedio más de salario que las empresas que no lo hacen. Es un dato también muy relevante. Somos el 10º exportador ya del mundo y en algunas industrias como la automotriz somos el 5º. O sea, vamos mejorando cada vez más en este rubro de las exportaciones y México, desde luego, con todo lo que se ha gastado en infraestructura, con todas las cosas que ha venido haciendo, convirtiéndose en un nodo logístico, con sus acuerdos comerciales que tiene, se ha convertido ciertamente en un país en el que existen más exportaciones, pero también más importaciones. Si te pones a ver las cifras, ahorita hasta noviembre del año pasado andábamos más o menos en 320 mil millones de dólares de exportaciones y más o menos una cifra semejante de importaciones. ¿Por qué? Porque muchas de las importaciones que nosotros recibimos, hace un momento te referías a China, el 66% de las importaciones que tenemos de aquel país son de bienes que a nosotros nos sirven, son insumos necesarios para nuestras exportaciones. No son los zapatos. No solamente son zapatos. En eso hay que tener mucho cuidado y hay que buscar que sean prácticas leales. Pero también es bien importante lo que nosotros estamos haciendo con los insumos. Y si te pones a ver que en nuestra balanza comercial podemos soportar incluso el caso de que, por ejemplo, tengamos un desbalance con China, pero por otro lado tenemos un balance a nuestro favor muy favorable en lo que se refiere a nuestra relación con Estados Unidos, que tantas veces se ha criticado. Tenemos cerca de 100 mil millones de dólares de una relación comercial, cuando en México estamos hablando ya de alrededor de 650 mil millones de dólares. Vamos a ver cuáles son las cifras con las que cierra el año pasado, pero tenemos un comercio más o menos de 400 mil millones con Estados Unidos, en donde se van dando logros muy importantes, por ejemplo, que ya logramos terminar este tema del transporte, que ya puedes ir a Estados Unidos. Se mueven, por buscar una cifra aproximada, alrededor de 400 mil millones de dólares todos los días entre México y Estados Unidos. Usted diría perdón, todo un año, son un billón, mil y tantos millones de dólares todos los días se mueven a través de nuestras fronteras. El modelo exportador sigue siendo el nuestro. Yo creo que es muy importante. Es la locomotora, no hay que equivocarnos. Hay que verlo con toda claridad. El modelo exportador que tiene México es fundamental
no solamente para su crecimiento externo, sino para su crecimiento interno. Es fundamental que México siga siendo lo que ya es, un gran exportador, siga modificando favorablemente como lo ha hecho, ya gradualmente ya estamos siendo competitivos con nuestros principales socios en lo que se refiere a nuestros aranceles, siga acercándose a las regiones importantes que tienen crecimiento para que se haga intercambio comercial con ellas. Eso es importante, es fundamental. Y dejo pendiente, entonces, cómo lograr que el mercado interno pueda extraer mayor riqueza de esa cadena exportadora. Así, eso es muy importante y en eso estamos trabajando. Y otra que se queda pendiente es cómo incrementar la inversión justamente para esas cadenas del mercado interno. Déjenme irme a corte y vamos a invitar a dos buenos amigos, dos especialistas a que nos acompañen a la conversación. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Afecta obviamente a nuestra economía, a nuestra moneda, a nuestro valor agregado en la economía. Hay menos inversión, menos empleo, exactamente, menos dinero. De vuelta, hablando de la situación económica que podemos esperar para este año 2012. Estamos aquí con el secretario Bruno Ferrari. Se nos incorpora a la mesa dos buenos amigos, dos expertos, dos conocedores. Yo respeto particularmente por su conocimiento en la materia. Les voy a pedir que se presenten como es costumbre y tradición en Espiral. Ernesto, comenzamos con usted. Ernesto Farril Santoscoy. Soy director de la firma Bursamétrica y director de estrategia de Actinver. Me da mucho gusto tenerle aquí. Le explotaremos, sobre todo para entender la crisis internacional. Ya me ha tocado oír sus exposiciones, son particularmente sugerentes. Gracias. Secretario. Bueno, yo soy Bruno Ferrari, soy secretario de Economía y estoy a sus órdenes. Soy abogado de profesión y pues después hemos hecho una serie de posgrados que nos han permitido, pues por diferentes azares de destino, llegar hasta donde estamos en este momento. Me da mucho gusto tenerlo en esta segunda ronda. Fausto. Yo soy Fausto Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de la División de Economía en particular. Pues abrimos un poco como lo hicimos en el bloque anterior, solamente para ver si ustedes coinciden con este escenario que desde el gobierno y otros sectores se ha dibujado sobre el problema internacional. ¿Es grave o qué tan grave es la crisis que se anuncia para este año? No vaya a ser que volvamos a decir que a nosotros nos va a dar solo un catarrito y acabamos con una fuerte pulmonía. Sobre todo quisiera, digamos, fuertes de esa experiencia, saber si la lectura es correcta. Estamos en un momento crítico en Europa. Sí hay un fuerte problema de sobreendeudamiento en varios países y además pues ese sobreendeudamiento se dio por muy altos déficits fiscales, es decir, gastaron de más de lo que ingresa en sus arcas en impuestos y por eso se fueron endeudando y además sin ninguna limitación, ¿no? Hemos visto países como Grecia que al estilo Coahuila pues se sobreendeudaron y pues ahora no pueden pagar y bueno, pues se está definiendo en estos momentos de qué tamaño va a ser la quita. No sabemos. Es decir, van a tener que borrar parte de la deuda porque anda por ahí del 160% del tamaño de su economía. Y esto se ha contagiado por la lentitud y la falta de contundencia de las autoridades financieras y monetarias europeas. Y pues ya el mismo fantasma pues ronda a Italia o ya le pegó también a Portugal o a Irlanda. Hace unos cuantos años era impensable que un país europeo tuviera que acudir al Fondo Monetario Internacional. Oye, pues eso es de nacos, ¿no? Es de otro código postal. Tercermundistas. Tercermundistas. Bueno, pues ya son 3 países y actualmente creo que hay buenas noticias al respecto. Por un lado, pues han acordado un proceso de largo plazo para ir creando su Secretaría de Hacienda poco a poco y su Banobras, porque no tienen ni Secretaría de Hacienda ni Banobras. ¿Por qué a nosotros no nos preocupa tanto que Coahuila se haya sobreendeudado? Pues porque sabemos que hay una Secretaría de Hacienda y que puede echar a andar a un Banobras en caso de que se requiriera para que se reestructurara la deuda de ese Estado y no pasa nada. Quizás, en términos relativos es lo mismo con Grecia, pero si no tienen los mecanismos y las instituciones para hacerlo, y eso pues está el problema. Fausto, México dice estar blindado frente a esa circunstancia, muy fuerte para enfrentar cualquier viento que provenga de Europa, del viejo continente. ¿Es cierto? Bueno, digo, estamos en una situación no necesariamente de blindaje total. Nadie puede estar blindado si ocurriera una crisis. Yo estoy de acuerdo, como la del 2000. Eso del blindaje. 8 o 9. Pero efectivamente tenemos una posición financiera que nos permitiría en un momento dado sortear muchas de las volatilidades que puede tener el mercado. O sea, en esa parte sí coincido.
Ahora, ¿eso le va a pegar al crecimiento económico? Es probable que sí tengamos un impacto. Dada nuestra relación con Europa directamente, no necesariamente sería de un gran impacto, pero vía, como bien lo planteaste en el segmento anterior, vía lo que le puede pegar a Estados Unidos, pues algo nos puede tocar. Esa es una. Y la otra es, obviamente, que en un mercado donde todos los países están comerciando e intercambiando flujos de capital, pues obviamente que le va a pegar, ya le pegó, al tipo de cambio y a la propia bolsa, que terminamos el año pasado en una situación pues casi a tablas, ligeramente negativa, pero hombre, teníamos muchos años que no teníamos un decrecimiento o tablas en la bolsa. Ahora, traemos como por perspectiva o futuro de crecimiento para este año cerca del 4%, una tasa que no hemos visto. ¿Me ayudan a explicar cómo se tiene una tasa prometida tan alta en una circunstancia tan difícil? Bueno, todos tenemos una respuesta. Sí. Si me dan en breve, la tenemos. Me quedo yo lo que primero tres. diría es subrayaría lo que han dicho ustedes dos. Estoy de acuerdo. Yo solamente hablaría particularmente de este blindaje. No se trata de decir que la economía de México está blindada. Creo que sería hasta irresponsable decir que a nosotros no nos puede pasar nada cuando el mundo puede estar en una debacle como el que está. Yo lo que sí les diría es que el manejo responsable que se ha tenido de finanzas, el nombre que tiene ya nuestro país, para mí realmente es un gran orgullo que voy a los foros internacionales, tanto a APEC, a la Organización Mundial de Comercio, al Foro Económico Mundial, y de hecho se habla de México como uno de los early movers, ¿no? Como uno de los países que están moviendo a que se den ciertas cosas. Esto que hablas tú de detonar el mercado interno, bueno, se habla de un gran ejemplo de lo que México ha hecho a través de la Secretaría de Economía, concretamente en las garantías para los créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, la forma en la que han proliferado, la manera en la que hemos podido ayudar, que ha sido ya más de 6 veces más lo que se pudiera haber dado como crédito en el sexenio pasado, que fue el que más se dio, y esto desde luego que ha repercutido pues en el empleo, ha repercutido en una serie de cosas que nos falta mucho por hacer, repito, pero bueno, creo que es importante, pero sí nos pasaría, o sea, definitivamente esto nos tiene que impactar porque, te repito, somos parte de la economía del mundo. Lo que es importante, porque no se trata solamente de ver la amenaza que puede representar Estados Unidos o que pudiera representar Europa. Hay que ver las oportunidades que esto representa de crecer en nuestro comercio con América Latina y con Asia. Eso creo que es fundamental, es lo único que yo me atrevería a argumentar. Esa crisis en Europa y Estados Unidos podría permitirnos crecer nuestro comercio con Asia y con América Latina. Nos obliga a incrementar nuestro comercio con América Latina y con Asia. Nos obliga a acercarnos más a esos mercados y a aprovechar esa situación, ese nodo logístico que México puede convertirse para el mundo, también por sus tratados, por sus acuerdos, por su misma infraestructura en la que está invirtiendo ya más del 5%, que está por encima de los países de la OCDE que invierten alrededor de un 3.5% para poder realmente hacer llegar sus productos a todos lados. Nada más 4% frente a una época de crisis. ¿Es creíble ese dato? ¿Cómo se construye? ¿Cómo aceptarlo? Puede ser creíble, no sé, perdón, ya interrumpí, pero puede ser creíble dependiendo cómo se comporte aquí sí la economía de los Estados Unidos. Lo que sí estamos viendo es que en Estados Unidos, tanto el año que terminó como el que viene, hay un dinamismo en términos de aumento del consumo, tanto en la parte automotriz como en la electrónica. Eso es básicamente lo que está jalando nuestra economía. Y nosotros producimos coches y televisiones y otros electrodomésticos. En efecto. Quisiera apuntar que, primero, Europa ya está en recesión. Desde el cuarto trimestre del año pasado ya hay síntomas claros de que Europa ya atraviesa por una recesión. Aquí el problema sería que hubiera un default de las deudas de algunos países y que esto no solo Grecia, sino los demás dejaran de pagar. Y que esto generara quiebras en los bancos europeos y que eso pues, interrumpiera el circuito de crédito en el mundo, entonces nos llevara a una recesión global. Pero creo que está habiendo buenas noticias. Decía, en primer lugar, a finales de diciembre, el Banco Central del Euro les prestó a los bancos europeos 500,000 millones de euros a 3 años. ¿no? Menos a los españoles. Menos a los españoles. Porque dicen que no lo necesitan. Porque tienen a México y América Latina. Creo que está acotado, digamos, por ahí el problema. Por otra parte, pues viene la prueba crítica de renovación de deuda de Italia. Tiene un vencimiento por ahí de más de 100,000 millones de euros en este primer trimestre. Si eso se resuelve a bien, para eso el Fondo Monetario también está pidiendo más fondos, ¿no? Porque quizás pudiera intervenir. Creo que
la situación en Europa, aunque si bien va a tardar varios años en solucionarse, quizás no sea tan explosiva como para generar una recesión mundial. Por otro lado, sí estamos viendo síntomas de aceleración de la economía estadounidense en varios rubros, como efectivamente estaba Fausto, y el conjunto de cosas con el hecho de que, pues no se nos olvide, el año entrante, perdón, este año que comienza es un año muy político. Hay 39 elecciones presidenciales. Y aunque hay menos margen de maniobra en muchos gobiernos, pues lo que normalmente hacen es inflar sus economías. Sí, meterle dinero. Y entonces sí creemos que se puede dar ese crecimiento del 4%. Y si me permites nada más muy rápido, Ricardo, tú hablas de si es posible este crecimiento o no es posible. Si nos vamos al promedio de los analistas, ustedes recordarán que cuando fue, en 2010 se estaba hablando de un crecimiento de un 3.3, tuvimos un crecimiento de un 5.4. Este año se prevé que vamos a andar, este año que acaba de terminar, se prevé que vamos a andar alrededor del 4%. El año que viene se prevé que pudiera ser de alrededor de un 3.3%. Pero lo que sí quiero ser muy consistente, incluso en el último cuarto del año pasado se vio, en el penúltimo cuarto se vio, cuando todo el mundo hablaba de un crecimiento de un 3, pues de un crecimiento de un 4.5. O sea, la realidad es que las cosas, y no quiero, te repito, sacar las campanas a vuelo, ni mucho menos, se están presentando mucho más halagüeñas para México por toda esta operación que se ha hecho del manejo responsable de las finanzas y por todo lo que se ha hecho en estos Ahora, años. déjame pasar para... ¿Puedo destacar algo? Sí, me gustaría ya entrar a la dinámica interna, pero sí, adelante, último. Dentro de las oportunidades. Italia acaba de hacer alguna colocación de deuda y está teniendo que pagar tasas de entre el 6.8 al 7%. Y le acaban de bajar la calificación a BBB más. México tiene esa calificación y acaba de colocar $2,000 millones. Así es. Una tasa del 3.75. O sea, pagó casi la mitad de lo que está pagando Italia. Y por un plazo Esta más imagen de buen, Plazo más largo. El plazo es buen mucho más pagano, decía mi banquero, que pagamos bien, nos ha permitido encontrar alto. Es un prestigio, dinero más barato. cuesta mucho trabajo hacerlo. Déjenme moverme al tema interno, de economía interna. Ya estoy entendiendo cómo se asoma el escenario internacional. Sin embargo, del otro lado veo figuras como Carlos Slim, por ejemplo, pero oigo a los candidatos o precandidatos y a muchos políticos, todos se llenan la boca con esta idea de apostar por el mercado interno, hacer que el mercado interno mexicano, digamos, un poco por sí mismo también pueda desarrollarse en una mejor circunstancia. Y luego uno se queda preguntando, ¿y eso qué es? Porque suena re bien como eslogan, el mercado interno. Y luego que yo un poco quisiera pedirles a cada quien su definición. A lo mejor ahí hasta tenemos 3 definiciones que coincidan en esta mesa. Les detengo un momento para ir a corte y regresamos en un momento. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Los bancos principalmente también tienes que tener cierto historial crediticio para que tú puedas tener acceso a ciertos créditos. Y a lo mejor te pueden ofrecer un crédito, pero un crédito de muy poca capacidad, entonces te alcanza para poner un puesto de quesadillas, ¿no? Estamos de vuelta en Espiral, hablando de mercado interno. Fausto, te interrumpí hace un momento. Yo quisiera saber qué es eso del mercado interno. Todo el mundo habla de fortalecer el mercado interno, pero nadie se ha atrevido todavía a definirlo con precisión. ¿Nos ayudan con ese tema? No, primero creo que lo planteas muy bien. No hay una definición de qué es mercado interno. Todo el mundo entiende algo distinto por fortalecimiento del mercado interno. Ese sería el primer asunto. Segundo, yo creo que lo planteaste en el segmento anterior también muy bien. México, alrededor de mediados del siglo pasado, le apuesta por el mercado interno. Aquel punto se creció mucho, pero todo el mundo sabe que cuando si tú agotas un mercado, el que eso sea, si tú produces zapatos y ya le vendiste zapatos a todo el pueblo, pues tienes que salir a venderle a los que están fuera del pueblo, porque el de ahí ya se te agotó. Entonces, hablar de apostar todo por un mercado interno también es muy riesgoso. Eso es indudable. Yo creo que tanto como pensar en apostarle solo a venderle a los del pueblo de que fuera. Está más débil el mercado interno, es cierto, hay que fortalecerle más, no apostarle. Dependiendo de qué entendamos por apuesta, pero lo que es cierto es que en México somos de bandazos. Somos de unos bandazos tremendos. Si nos vamos al sector exportador o nos cerramos totalmente para desarrollar, todo es un equilibrio.
Y yo aquí sí tendría que añadir que es cierto, tenemos que tomar ciertas acciones para fortalecer el mercado interno. No hay mejor manera desde mi punto de vista, y aquí a lo mejor sí vamos a empezar a ser un poco más controvertidos, que crear empleos. Claro. Así de simple. Eso te fortalece el mercado interno, independientemente de si estos empleos van a ir a producirse al sector exportador. ¿Mejor remunerados o empleos? Yo creo que empleos productivos, y eso significa bien remunerados, porque producen. No es eso. El problema es el cómo, ¿no? Definición del mercado interno. Exacto. Definición del mercado interno. Y en efecto, a ver un poco en esta lógica de que es un país de bandazos, compro perfecto. El señor Carlos Slim lleva muchos años hablando de esto, de este tema, porque pues él ve que las empresas en las que está montado aquí y que no tienen salida de su producto hacia el exterior. Se refiere usted a Sanborns, porque las demás están en todos lados. O la telefonía local. Como que se requiere que haya más gente que tenga más capacidad de compra, ¿no? Y para eso pues, se requiere más gente empleada, de preferencia en la economía formal y bien remunerada, pero que a su vez pues, a lo que esté dedicada pues, también genere buenos ingresos para el país, ¿no? Entonces la clave está, me parece, en reunir los elementos necesarios para que México se vuelva muy atractivo para la inversión real, ¿no? Para la inversión productiva, para la inversión que genera puestos de trabajo y que genera, por lo tanto, riqueza internamente. Otra vez. Entonces, de hecho, habría una contradicción. Déjame simplemente decirte, hoy está de moda decir, ya no somos tan pobres, hoy somos un país clase mediero o de clase medieros. Si es así, famosísima la hipótesis. Entonces, ¿para qué estamos hablando de fortalecer un mercado interno? Ya se fortaleció. Hay una bola de contradicciones, sí. No sé qué entendamos por mercado interno. Yo personalmente creo que es desafortunada incluso la definición de clase mediero, pero en fin. Yo te diría que... A ver, nada más para hacerle la pregunta directamente, quiero añadir un par de datos. Yo soy de los que me siento muy incómodo y tuve un programa sobre eso. 6 millones de mexicanos salieron de la clase media en la crisis de 2008-2009. Y justamente ahí es cuando se publicó la hipótesis. ¿Salieron para arriba o para abajo? Salieron hacia abajo, sin duda. Hay que aclarar. Y el salario promedio ha crecido poco. Por lo tanto, no hay mayor capacidad de consumo. Apostar al mercado interno es, en efecto, más empleo, mejor remunerado. Si no, no hay manera de que este mercado se desarrolle. Haya más gente comprando zapatos, ¿correcto? Sí, yo te diría que si buscamos una definición técnica, ¿no?, que es la que yo siempre manejo, pues cuando hablamos de mercado interno, estamos hablando precisamente del consumo más la inversión, ¿no? O sea, de lo que le podríamos también llamar la demanda agregada interna. Y esto tienes que estarlo fomentando constantemente. Pero yo lo que siento es que son dos caras, pero de una misma moneda. Tú ya no puedes hablar de una cosa separándole de la otra. Tal vez el eslogan era hablar del mercado interno, porque, pues, como te decía, cuando pusimos nosotros nuestro primer tratado de libre comercio, pues el comercio de México, las exportaciones de nuestro país eran menores a 50,000 millones. Cuando se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, edificio que hoy alberga la Secretaría de Economía, a mí me llamaba mucho la atención. Yo estudiaba preparatoria en la Universidad de La Salle, ya podrán calcular. Y entonces yo veía que estaban construyendo ese edificio. Ese edificio ahora, que ocupa la Secretaría de Economía después del terremoto del 85, pues finalmente hace algo realmente útil, que es tener la Secretaría de Economía ahí. Pero si tú te fijas, en cada piso tenemos, por ejemplo, un mural, y es un mural de artesanía, porque en aquel entonces las exportaciones de nuestro país eran petróleo y artesanías. Actualmente el petróleo representa el 13% de nuestras exportaciones. Fonart y Pemex. Ahora representa el 13% de nuestras exportaciones. Antes era el 60%. Antes era una cosa, vaya, te repito, ahora es el 13% el petróleo. Y estamos hablando del 10º país exportador en el planeta. Y estamos hablando de que en manufacturas, todo lo que exporta Latinoamérica junta, si tú quitas a México, no representa más que el 75% de las exportaciones solo de nuestro país. Son datos bien importantes. Por eso es que tienes que tener en cuenta los dos aspectos de la moneda. Es importante detonar el mercado interno, hacer cadenas productivas, ir buscando que todos esos bienes que, por ejemplo, estamos importando de otros países, los puedas producir también aquí. Y eso es fácil. Eso es, por ejemplo, ayudando a las compras de gobierno, de entrada. Después es buscando esas cadenas productivas con las empresas que han venido llegando. Me preguntabas, por ejemplo, de la inversión extranjera directa y cómo. Yo creo que lo que ha hecho México es envidiable. Esta iniciativa de
crear ProMéxico que tuvo el presidente de la República, creo que fue fundamental, porque además metías por una parte la inversión extranjera y también el comercio. Y se hace de una forma muy transparente. Yo creo que esa también ha sido una parte muy importante del país en el que estamos viviendo. Eso le da también credibilidad. Hay un CRM, por sus siglas en inglés, Customer Relation Management, que maneja todo lo que son la creación de oportunidades y luego el seguimiento de las oportunidades desde que son prospectos hasta que se convierten en un cierre. Y así se han podido ir cerrando todas esas inversiones. Ahora, y con ello las exportaciones. Entiendo el beneficio de estos proyectos, pero hay un argumento general que a mí me inquieta mucho, quiero poner en la mesa, y lo provoca este economista peruano, Fernando de Soto, que en principios de la década insistía en que país como el nuestro, donde la mitad de la economía está en la informalidad, no tiene certidumbre sobre sus derechos de propiedad, sobre el título de su casa, no tiene acceso a crédito, 40% de la población solamente está bancarizada. En fin, sí nos habla de la mitad de los mexicanos fuera de estas cadenas y de este mercado interno, de los empleos productivos y de mejorar sus habilidades, sus recursos humanos. ¿Y ese argumento de Soto sigue válido el día de hoy? El adagio muy viejo que conocemos de una historiadora norteamericana de principios del siglo pasado, que simplemente dice: yo conozco dos Méxicos, uno próspero, moderno, productivo, motor del crecimiento, exportador, con manufacturas muy sofisticadas, y otro México informal, sin acceso a tierra, a crédito, etc. El problema que yo le veo es que este México informal está creciendo. Es cierto. ¿Es más del 50%, dirías? Yo te diría hoy que es más del 50%. Y el asunto es que, obvio, este México moderno se ha vuelto más productivo. Esa es una buena noticia, porque con menos formales hago más. Pero por otro lado tengo que mantener a una buena mayoría de informales, improductivos, en una economía subterránea, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. ¿Cómo resolver esa dicotomía? Eso es lo que preocupa. Ahora, ¿qué nos trajo esto del mercado interno como moda? Realmente lo digamos, lo tenemos que decir. México decrece en el 2009 6.5%, dato oficial. Brasil crece alrededor de 3%. Por su mercado interno. Se dice que por su mercado interno. Brasil es un país un poco más cerrado, menos abierto. Ergo, a ellos no les pegó tanto la crisis porque estaban relativamente más cerrados y más diversificados en términos de sus exportaciones. Claro, ahora Brasil está creciendo menos. Está creciendo menos, o sea, pero sacamos la moda de Brasil. Mira, ¿no? Yo creo que es bien interesante lo que estás comentando, Fausto. Sí. Yo me atrevería a ahondar en esto. El Economist publicó a finales del año pasado, a mediados del año pasado, las economías con mayor calentamiento. Y hablaba de México como una de las economías más sanas y hablaba de Brasil como una de las economías que más problemas tenían sobre calentamiento por su proteccionismo. Precisamente por estar tratando de enfocarse solamente a lo que es el mercado interno, por estarse preocupando. Es que es una tentación, hay que reconocerlo, es una tentación de los gobiernos el tomar actitudes populistas y defender y decir, bueno, vamos a incrementar el salario, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Pero a final de cuentas, como pasa en el caso de Grecia, alguien tiene que pagar. Y yo me pregunto, el otro día estábamos haciendo cálculos, si tú eres un griego ahorita por el simple hecho de nacer ahí, pues tienes una deuda de alrededor de 30 mil, sí. De 30 millones de 30 mil dólares, imagínate. El tiempo, ¿no? Les quedan 40 segundos a cada quien. Si quieren, cierras con lo que estabas diciendo, damos la vuelta y terminamos con Sí, mira, yo lo que creo el gran reto del país, porque también creo que se ha malinterpretado, es vamos a medir tasas de crecimiento del consumo y de la inversión para definirlo como mercado interno versus tasas de crecimiento de la exportación. Desafortunadamente en los últimos 20, 25 años ha crecido, 15, 20 años, ha crecido mucho más la exportación que el consumo. Y la inversión. Y la inversión. Eso no quiere decir que debamos de sacrificar el crecimiento de la exportación, porque luego son los mensajes equivocados. Exacto, es parte de la... Es hacer más, las dos cosas. No por qué pelearse con el pelota. Muy bien. Mucho se oye hablar de que las reformas estructurales serían la solución y el Congreso pues no se ve para cuándo, o los congresos que vienen, pudieran concretar esas reformas. 4 medidas que nosotros proponemos para fortalecer el mercado interno sin la necesidad de reformas estructurales. 1, nos parece que tenemos demasiadas reservas internacionales. Hay varios países que han tenido el mismo problema. Deberíamos de tener más o menos
4 meses de importaciones, tenemos 142 mil millones y estamos más o menos unos 112 mil millones para cubrir ese requisito. 40 mil millones de dólares podrían separarse de las reservas y crear lo que se llama un fondo soberano. Varios países lo tienen. Por ejemplo, Singapur está muy activo haciendo proyectos aquí, de inversiones. Entonces se me está yendo el tiempo. Si puedes apretar las otras 3 en medio segundo. Las AFORES, hay que revisar el régimen de inversión. Las AFORES tienen muchísimo dinero y no se está concretando en financiamiento a la inversión productiva. Tercero, creo que podría cambiarse el régimen de propiedad de la banca de desarrollo a que fueran bancos mixtos y que fueran un detonador, como es el caso del Banco de Desarrollo de Brasil. Y por último, el derecho de piso, el problema de inseguridad que se ven en muchas ciudades, creo que es algo que también se tiene que atender urgentemente. Cierra con conclusiones, secretario. Yo lo que hablaría para terminar este tema del mercado interno, como nunca se ha generado crédito. Creo que también es muy importante no solamente la generación de empleo, sino también el crédito para que exista generación de empleo. El hecho de darles oportunidades a los jóvenes, cosa que no existía antes, ¿no? El hecho de tal vez tener cada vez más actividades, incubadoras de negocios y la calidad en el empleo a la que te referías, Fausto, a la que te referías tú también, creo que es importante, Ricardo. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con las empresas que han venido a hacer inversión para definir los planes y los programas de estudio de los alumnos que están en esas regiones para que tengan trabajo y sea un trabajo mejor remunerado. Por eso te hablo de ese 37%. Creo que lo que se está haciendo en este sentido para detonar el mercado interno dentro de nuestro país es fundamental y hay que dar una continuidad. Y lo último que me atrevería a comentar, porque lo comentaste tú, Ricardo, y creo que es fundamental, yo sí creo que independientemente de cómo vayan a manejarse los debates o qué esté pasando desde el punto de vista político, quien quiera que vaya a debatir de estos temas, quien quiera que vaya a debatir del futuro del país, tiene necesariamente que tener un ejercicio como el que tú estás presentando en tu programa, que es fundamental. Entender bien lo que es la economía, entender bien lo que es la detonación del mercado interno, lo que se ha hecho en la generación de obras, por ejemplo, en este país, lo que estamos haciendo en lo que se refiere a la inversión extranjera. Es fundamental que sigamos trabajando en eso y que sea un tema fundamental de todas estas discusiones, porque es lo que el país ya tiene como un nombre y hay que cuidarlo. Les agradezco muchísimo a los tres. La verdad es que me voy pues mucho más ilustrado sobre este tema que a veces se antoja tan complicado para quienes no somos expertos y sin embargo, ¿cuánto depende la calidad de vida nuestra, de todos los mexicanos, justamente de esta discusión? Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.